¡Ojo gigante! Imagina caminar por la antigua jungla y encontrarte cara a cara con un globo ocular gigante y perfectamente esférico que te mira fijamente. En Costa Rica, las excavaciones han revelado lo que parece exactamente un globo ocular gigantesco. Es realmente extraño. Parece el globo ocular de alguien que midió más de 7.6 metros de altura. Pero no se trata de un globo ocular real, húmedo y blando. Es una enorme esfera de piedra que es perfectamente redonda, como si hubiera sido hecha con tecnología moderna. Solo tiene una mancha a un lado que la hace parecer un ojo gigante. Sé lo que puedes estar pensando. Las esferas de piedra gigantes son comunes, ¿cierto? En términos geológicos, se llaman concreciones y pueden encontrarse en todo el mundo, en playas, escondidas en rocas e incluso cayendo de acantilados. Pero no esta vez. Esta esfera no es geológica, sino fue tallada por manos humanas hace más de 1000 años. Los científicos están luchando por comprender cómo la hicieron. El arqueólogo Francisco Corrales, del Museo Nacional de Costa Rica, es un experto en estas misteriosas esferas de piedra. Hay bolas de piedra por todas partes en la región de Diquís, de Costa Rica, que datan de hace miles de años. Pero, ¿por qué hay tantas? Ahora conocidas como las esferas de Diquís o las bolas de piedra de Costa Rica, Francisco y su equipo están buscando respuestas. En la época en la que la civilización maya estaba prosperando y la Edad Media estaba en pleno apogeo, en Costa Rica el pueblo boruca gobernaba la tierra. Su tribu provenía de la zona fronteriza con Panamá, mucho antes de que los conquistadores españoles llegaran a América Central. Lo sorprendente de la gigantesca roca con forma de globo ocular es que fue hecha por personas incluso más antiguas que los boruca. Francisco Corrales dijo que las 15 esferas que encontraron en un solo sitio arqueológico fueron hechas por los predecesores de los boruca. Esta misteriosa civilización es tan poco comprendida que los científicos ni siquiera tienen un nombre para ella. Una cosa está clara, estas enormes bolas de piedra eran importantes. Todas están ubicadas en asentamientos influyentes. Algunos formaban patrones o alineaciones que obviamente habían sido organizadas con gran propósito y cuidado. Otras se colocaron en la entrada de un lugar de poder como la casa de un jefe o un centro comunitario importante. La gran cantidad de estas esculturas en lugares principales significa que se usaban como símbolos de estatus o de poder en la cultura boruca, la cultura diquís y las personas que vivieron antes que ellos. Los investigadores están asombrados por la calidad de las esferas y por cómo los pueblos antiguos pudieron hacerlas tan perfectamente. Debe haber habido algún tipo de proceso de fabricación avanzado involucrado, ya que hay tantas de todos los tamaños y tienen un bonito acabado en la superficie. Francisco dijo que algunas de las esferas son 96% perfectas, incluso después de todo este tiempo. Aunque nadie sabe realmente para qué se usaron, todas fueron construidas con la perfección en mente. Algunas teorías descabelladas relacionadas con las bolas de piedra de Costa Rica incluyen que los extraterrestres las hicieron. Por supuesto, son demasiado perfectas para haber sido hechas por humanos. Otra teoría vincula las esferas con la mítica ciudad perdida de la Atlántida. Algunos defensores de esta idea sostienen que los habitantes de Diquís eran atlantes que escaparon del hundimiento del continente y trajeron su tecnología avanzada a América Central. Las esferas apuntan a otros sitios megalíticos o alguna vez formaron algún tipo de mapa o dispositivo de navegación. ¿Qué teoría te gusta más? ¿Cómo descubrió este antiguo grupo cómo tallar esferas circulares tan magistralmente? Quiero decir que es bastante difícil tratar de dibujar un círculo en un trozo de papel y aún más tratar de tallar una esfera con 3 dimensiones. ¿Alguna vez lo has intentado? Esta cultura sin nombre lo hizo usando nada más que otras rocas y herramientas primitivas hechas de granito. Luego transportaron las esferas a donde querían dejarlas, lo cual es impresionante, ya que algunas pesan hasta 25 toneladas. Eso es un nivel de misterio completamente diferente. Los arqueólogos y otros investigadores están entusiasmados por observar las esferas parcialmente enterradas que se encontraron en este nuevo sitio, ya que están extremadamente bien conservadas y finalmente podrían revelar algunas respuestas sobre las misteriosas bolas de piedra de Costa Rica. Ahora un breve descanso porque es hora de agradecer. Muchas gracias a todos nuestros suscriptores. Asegúrate de suscribirte para unirte a la familia de Lo Puedes Creer. La pirámide anterior al diluvio. Olvídate de Egipto.
Existe un sitio megalítico que sugiere que una civilización prosperó miles de años antes de que el primer faraón se pusiera una corona o un tocado. ¿Podría reescribir nuestra comprensión de la historia? Gunung Padang es el misterio más nuevo y emocionante en el mundo de la arqueología. Se cree que es el sitio megalítico de una gran pirámide que se alzaba antes del diluvio bíblico. Pero aquí está la sorpresa. La pirámide no está cerca de Egipto. Está al otro lado del mundo, en Indonesia. Esta supuesta pirámide está a unos 30.5 kilómetros de la ciudad moderna de Cianjur, ubicada en la cima de una gran colina salpicada de parches de espeso follaje selvático. No hay debate sobre el hecho de que la ladera está cubierta de lo que parecen ruinas. El problema es que los científicos no se ponen de acuerdo sobre qué son las ruinas, o incluso si las ruinas fueron hechas por humanos. Podrían ser completamente naturales, pero en realidad no lo parece a primera vista. Desde arriba parece el sitio megalítico más grande del sudeste asiático. Los controvertidos resultados de la datación por carbono han demostrado que la construcción puede haber comenzado en el año 20.000 a.C. No es necesario tener un título en historia para saber que fue mucho antes de que se construyeran las pirámides de Giza. El año 20.000 a.C. fue mucho antes de que existiera Egipto. La ruina se encuentra a una altura vertiginosa de casi 914 metros sobre el nivel del mar. Los bloques de piedra destrozados, que pueden haber sido los bloques de construcción de la pirámide, están esparcidos por una serie de terrazas. Las terrazas, aunque no son idénticas, se parecen un poco a las que se encuentran en las ruinas de las laderas de la colina de Perú, como Machu Picchu. Cada terraza está bordeada por un muro de contención. También hay 400 escalones que se elevan 95 metros por la ladera. No es gran cosa, solo 400. Los escalones son lo que hace que el lugar parezca ruinas de una civilización. No solo es un acto aleatorio de la naturaleza. Parece una locura que hubieran escalones, ruinas y terrazas en el mismo lugar si no se hubieran colocado allí a propósito. Ahora investiguemos las piedras en sí, que algunas personas dicen que son los supuestos escombros de la pirámide destruida. Si alguna vez has visto fotos de la calzada del gigante en Irlanda del Norte, estas piedras son bastante similares. Parece como si alguien hubiera golpeado la calzada del gigante con una bomba y todas las piedras hexagonales hubieran estallado. Solo que en Gunung Padang las piedras son rectangulares. Aquí hay más que un campo de escombros. También hay muros gigantescos que alguien apiló con todas estas piedras. En algún momento la gente vino a este sitio y construyó algo. Incluso si antes era natural, alguien vino y construyó muros. Mira esta foto y dime qué piensas. ¿Esto te lo demuestra o todavía quieres más? Como dijo mi amigo que es profesor de historia, si estos muros son formaciones naturales, soy un perezoso de 3 dedos, y eso es mucho que decir. Lo que los arqueólogos están desesperados por descubrir es cuándo exactamente se levantaron los muros y de qué formaban parte realmente. ¿Eran una pirámide, un palacio, una ciudad, una fortaleza, tal vez incluso una puerta estelar? Las leyendas locales siempre pueden ayudar. Las historias de la zona dicen que las ruinas alguna vez pertenecieron a un palacio construido por un gobernante legendario llamado Rey Siliwangi. Supuestamente construyó su palacio en la cima de la colina en una sola noche. Y eso es todo. No hay otros rumores, mitos o historias sobre el Monte Padang en Internet, al menos que yo haya podido encontrar. No hay documentos o manuscritos antiguos que lo mencionen. Por eso muchos investigadores tienen problemas para creer que no sea natural. Hay otro aspecto que es muy extraño del que todavía no te he hablado. Los investigadores han encontrado evidencia de que hay más ruinas ocultas debajo de la colina. Parece que hay una estructura monumental debajo de la superficie. Podría resultar ser la base de la pirámide más grande del planeta. Según las pruebas geomagnéticas de Georadar, parece haber una serie de cámaras gigantescas a 15 metros de profundidad en la ladera de la colina. Combinando esta información con las pruebas de datación por carbono que sitúan la construcción del Monte Padang hace 22.000 años, esto se convierte en un misterio lo suficientemente grande como para cambiar toda la historia de la humanidad. Entonces, ¿qué piensas? ¿Es este lugar una formación natural con cuevas o tal vez una construcción hecha por una civilización? Hazme saber en los comentarios. Artefactos del cosmos. Los arqueólogos han encontrado algunos artefactos muy notables que fueron hechos de materiales de otro mundo. Estas reliquias son realmente de otro mundo. Los 66 objetos, la mayoría hechos de oro, fueron desenterrados en España en 1963. En conjunto, los objetos se conocen como el Tesoro de Villena.
Los tesoros son importantes por un puñado de razones. Son hermosos, raros y un testimonio de la impresionante habilidad de los artesanos de la Edad del Bronce. Los orfebres que vivían en España eran increíbles incluso en el año 1500 a.C. Así de antiguo es el tesoro, casi 3500 años. Los científicos pudieron fechar al menos los componentes de oro de la colección, pero determinar la edad de todo el tesoro resultó ser un poco más complicado. Hay objetos en la colección que no encajan del todo. Uno de ellos es un hemisferio hueco, algo que puede haber venido de la empuñadura de una espada. El otro objeto parece una pulsera. A primera vista no parece tan extraño, pero lo extraño de estos dos objetos es que estaban hechos de hierro, y los humanos en España no comenzaron a fundir hierro hasta alrededor del año 850 a.C., 600 años después, durante lo que llamamos la Edad del Hierro. De ahí la diferencia entre la Edad del Bronce y la Edad del Hierro. Los investigadores comenzaron a preguntarse cómo se hacían los objetos de hierro más de 600 años antes de lo debido. Para resolver el misterio, los científicos realizaron un análisis completo y meticuloso a los artefactos. La espectrometría de masas reveló que ambos estaban hechos de hierro meteórico. Esto significa que el hierro vino del espacio y los humanos no lo hicieron en absoluto. Así que eso resuelve este misterio, pero plantea otra pregunta. ¿Cómo sabían estas personas antiguas que este material era especial? ¿Qué los hizo querer conservarlo y hacer artículos con él y guardarlo como un tesoro? Cuéntame cualquier teoría que tengas. Juegos vikingos. ¿Qué secretos guarda un pequeño trozo de vidrio no más grande que un trozo de chocolate sobre uno de los eventos más infames de la historia inglesa? Enterrada bajo las arenas de la isla de Lindisfarne, se ha desenterrado una reliquia poco común que vincula la isla con el amanecer de la era vikinga, revelando una sorprendente conexión entre la violencia y el juego. Vincula la isla con el comienzo de uno de los episodios más violentos de la historia inglesa, la invasión vikinga. El objeto en cuestión pertenece a un juego de mesa vikingo. Es un pequeño trozo de vidrio azul y blanco con forma de corona. Hay pequeñas gotas de vidrio blanco en la parte superior que forman la cresta de una corona. Los científicos tardaron mucho en descubrir cómo se jugaba este antiguo juego. No ha sido jugado por masas durante más de 300 años, pero durante siglos después de que el rey Harald desembarcara en Inglaterra en el año 800, fue un pasatiempo popular. Te voy a dar algunos detalles para que, si quieres, puedas jugarlo tú mismo con tus amigos. La Mesa del Rey es un juego de mesa estratégico diseñado para imitar una incursión vikinga. Los vikingos no se cansaban de realizar incursiones en la vida real, así que tenían un juego de mesa para seguir incursionando en su tiempo libre. Hay que estar alerta. Hay dos ejércitos diferentes en el juego. Un jugador que está equipado con un rey y 12 defensores, y el otro tiene 24 atacantes. Los atacantes intentan capturar al rey, mientras que los defensores protegen al rey e intentan guiarlo de manera segura a una de las esquinas del tablero. Si el rey llega a una esquina del tablero de manera segura, el jugador gana. Si los atacantes logran capturar al rey, ese jugador es el ganador. Probablemente deberías buscar las instrucciones en Google y luego probarlo. Es un juego sorprendentemente simple que está ganando popularidad por primera vez en siglos. En 2008, el primer torneo mundial de Nevatalp se celebró en Shetland, el mismo lugar que fue saqueado sin piedad por los vikingos durante décadas. Eso me lleva a la otra parte del descubrimiento. La pequeña pieza del juego de mesa fue dejada caer por un asaltante vikingo o era propiedad de un lugareño que aprendió el juego de un vikingo. La isla de Lindisfarne es una de las islas religiosas más famosas del mundo, conocida por sus evangelios iluminados que se hicieron en el monasterio original de la isla en el siglo VIII. También se le conoce como la Isla Sagrada de Inglaterra. La Isla Sagrada se convirtió en el escenario de un desafortunado encuentro en el año 793. Fue el primer lugar que atacaron los vikingos cuando desembarcaron en Gran Bretaña. El violento, sangriento y despiadado ataque al monasterio en la isla inició casi 300 años de destrucción posterior, que darían forma a Gran Bretaña en lo que es hoy. Uno de los mayores misterios de la isla es que nadie sabe dónde se encuentra exactamente el primer monasterio. Actualmente hay ruinas en la isla, pero pertenecen a un priorato posterior. Las excavaciones han revelado un cementerio y algunos edificios al azar, pero los arqueólogos nunca han podido encontrar el monasterio original. La pieza de juego fue extraída de una trinchera del siglo IX aproximadamente. El arqueólogo principal, David Petts, dijo que la pieza de juego data de la época de la primera incursión.
Eso es bastante interesante porque demuestra que si un vikingo no la dejó caer durante la incursión, la cultura nórdica ya se había infiltrado en Inglaterra. Es posible que los monjes de la isla ya conocieran el juego y lo estuvieran jugando antes de que los atacaran unos berserkers sedientos de sangre. El barco que no debería existir. Di lo que quieras, pero el mundo se está calentando un poco y el hielo que se derrite está revelando algunas piezas perdidas de la historia. Naryan Mar es una tranquila ciudad de Rusia con un secreto impactante. En junio de 2020, el intenso calentamiento global provocó que grandes cantidades de permafrost retrocedieran en el área que rodea a la ciudad. En algunas áreas recién descongeladas, los lugareños buscaron tesoros. En un caso, encontraron algo extraño, una reliquia que no encajaba del todo en la historia oficial. Los habitantes del pueblo se encontraron con una gran cantidad de tierra que claramente provenía de una zona diferente. La tierra era muy negra y parecía ser el resultado de un gran flujo de lodo. Cuando los expertos llegaron para analizar el suelo, determinaron que provenía de hace unos 8.000 años a lo largo de un antiguo lecho de río. Pero eso no es gran cosa. Los ríos cambian todo el tiempo y el suelo se mueve. Esto ha estado sucediendo desde que nació la Tierra. La parte extraña llegó cuando los científicos descubrieron los restos de un pequeño barco, pequeño como de unos 9 metros de largo. Las partes de madera del barco todavía están preservadas en el suelo espeso y negro, con los clavos de hierro sobresaliendo de ellas. Si la gente navegaba por este río hace más de 8.000 años, ¿de quién es este barco? ¿Quién fabricaba clavos de hierro en la Edad de Piedra? El descubrimiento no tiene ningún sentido, a menos que tal vez otra persona, además de Noé, haya tenido suerte cuando el gran diluvio cubrió la tierra. Tal vez este barco perteneció a un pescador justo antes de que llegaran las aguas. ¿Cómo explicas este antiguo barco? Cuéntame en los comentarios. Bolas del hombre de las cavernas. Costa Rica no es el único lugar con misteriosas bolas de piedra. Cuando los científicos comenzaron las excavaciones en un sitio en el norte de Israel en 1960, encontraron 600 bolas de piedra. Estas bolas no eran tan grandes como las de Costa Rica. Cada una de ellas solo tenía el tamaño de una manzana, pero eran significativamente más antiguas. Las 600 esferas fueron hechas por seres humanos primitivos hace 1.4 millones de años. Fueron encontradas junto a herramientas de piedra extrañamente sofisticadas como hachas de mano. Los científicos no sabían qué hacer con ellas. No parecen haber servido para ningún propósito específico. ¿Para qué necesitaría un hombre de las cavernas 600 esferas de roca? Se especuló que las bolas eran restos de la fabricación de herramientas. Pero eso nunca tuvo mucho sentido. Un nuevo estudio ha presentado una idea más emocionante que creo que te resultará muy interesante. Un equipo de científicos del Laboratorio de Arqueología Computacional de Israel desarrolló un software de análisis completamente nuevo de una bola de roca. Algo muy divertido. Este software puede observar la curvatura, el centro de masa y recrear el proceso de cómo se formaron las rocas. Se trata de una increíble combinación de nueva tecnología y experiencia arqueológica que se está utilizando para resolver uno de los mayores misterios del mundo prehistórico. Los científicos llaman a estos artefactos esferoides. Aunque se encontraron en Israel, por cierto, se han descubierto en todo el mundo. Los pueblos prehistóricos desde Israel hasta Tombuctú fabricaban esferoides idénticos sin ninguna razón aparente, o al menos ninguna razón que podamos entender. Tal vez te preguntes, ¿realmente los humanos fabricaron estos objetos hace 1.4 millones de años? ¿Estás segura de que lo dijiste bien? La respuesta es que sí. Los humanos existieron hace 1.4 millones de años. En concreto, la especie Homo erectus, a menudo denominada hombre erguido. El nuevo software reveló que los orbes se hicieron raspando los trozos exteriores de una piedra en un intento de conseguir que fueran perfectamente circulares. Definitivamente no se hicieron mediante ningún proceso natural. Se necesitó mucha destreza y habilidad, según el autor principal Antoine Muller. Parece que los antiguos estaban intentando perfeccionar las esferas. La mayoría de los investigadores creen que los orbes no tenían ninguna finalidad. Solo se hicieron porque el Homo erectus era curioso y artístico. ¿Qué te parece? Los científicos pueden haber confirmado que nuestros antiguos parientes hacían manualidades hace 2 millones de años. Es cuando se dataron los esferoides más antiguos en yacimientos de África. El Homo sapiens ni siquiera existía y estas criaturas tallaban pelotas de malabarismos. Pero tiene que haber una razón, ¿cierto? Quizás eran proyectiles o municiones para tirachinas.
Tal vez mostraban estatus o riqueza, o tenían algún tipo de significado religioso o espiritual. Debe haber habido una razón más profunda para hacerlas. ¿Y tú qué opinas? Cuéntame qué teoría te gusta más en los comentarios. La huella de zapato de la era de los dinosaurios. Y ahora tenemos el misterio de la huella de zapato de 200 millones de años. ¿Es imposible o es evidencia de una civilización humana que existió cuando los dinosaurios aún dominaban la Tierra? Esta huella de zapato fue encontrada en 1917 por un empleado de la compañía minera de Nevada llamado Albert E. Knapp. Según una carta que supuestamente fue escrita por Albert, fechada el 15 de enero de ese mismo año, encontró el fósil mientras bajaba a una colina. Albert la recogió y se la metió en el bolsillo y la examinó más tarde cuando llegó a casa. Él había asumido que había encontrado un fósil de dinosaurio, lo que habría sido realmente emocionante. Pero cuando examinó el fósil más tarde, se dio cuenta de que era una huella de zapato. No era una huella de zapato completa, solo el tacón. Parecía exactamente la huella del tacón de un zapato. Albert podía ver la costura a mano a lo largo de la suela del cuero y la hendidura dejada por el pie humano. Estaba demasiado emocionado como para guardarse la historia para sí mismo. Tú también lo estarías si encontraras un zapato humano fosilizado. Entonces Albert le dijo a todos los que podía. El extraño objeto llegó a los medios de comunicación e incluso apareció en un artículo del New York Times en marzo de 1922. En el New York Times, el artículo decía que el zapato le quedaría bien a un niño de 10 a 12 años. Los bordes son tan suaves como si estuvieran recién cortados. Lo sorprendente es que parece ser una doble línea de puntadas. El artículo continúa diciendo que el cuero era grueso y parecía ligeramente biselado. La simetría se mantuvo perfectamente en todo el fósil. El fósil incluso mostró cientos de pequeños agujeros por los que se habría cosido la suela al zapato. Todo en el artefacto gritaba autenticidad. En octubre de ese mismo año, se publicó otro artículo en la sección American Weekly del New York Sunday American. Solo algunos de los detalles habrían comenzado a cambiar. El artículo de octubre decía que el fósil fue encontrado por alguien llamado John T. Reed mientras buscaba en Nevada. Ya habían confusiones sobre quién lo encontró. La historia de Albert era como un brutal juego de teléfono. El periódico New York Sunday American afirmó que el fósil tenía 5 millones de años, cuando en realidad procedía de un cinturón de rocas de hace 220 millones de años. ¿Dónde está el fósil hoy en día? Lamentablemente nadie lo sabe. Simplemente desapareció. Eso no es un buen argumento para un fósil que supuestamente demuestra que los humanos usaban zapatos durante el período Triásico. El investigador Glenn J. Cuban dijo que el artefacto tal vez no sea un fósil en absoluto. Probablemente se haya roto de una concreción de piedra de hierro, que había sufrido erosión. Se sabe que este tipo de concreciones presentan formas ovoides y bandas concéntricas. En esencia, el fósil del zapato podría no ser más que una roca convincente. Glenn cree que era solo una roca que parecía un zapato. ¿Y tú qué piensas? ¿Los humanos vivieron junto a los dinosaurios o Albert encontró una roca realmente confusa? Un pasado misterioso. Un misterio ha ido creciendo en un antiguo templo indio durante los últimos 1600 años. Tanto los científicos como los arqueólogos están luchando por dar sentido a la mística columna de hierro que desafía la razón científica. Algunos dicen que es evidencia de una civilización prehistórica. Otros creen que es una anomalía casual. Independientemente de lo que digan los demás, no hay duda de los hechos. Esta antigua columna de hierro se niega a oxidarse ni un poco. Se puede encontrar en el mundialmente famoso complejo funerario de Kubut en Delhi. Algunos la llaman sorprendentemente la columna de hierro, otros la llaman la columna Asoka. Tiene más de 6.4 metros de altura y podría ser un remanente solitario de una época en la que los extraterrestres caminaban entre nosotros. En 1333, el viajero mundial Ibn Batista escribió sobre su viaje a Delhi. Dijo que la imponente columna se llamaba Hafhush, que significa 7 metales. Nadie con quien habló Ibn sabía de qué metal estaba hecho ni cuánto tiempo había estado en pie en Delhi. Todo lo que se sabía era que la columna se negaba a caer. Nunca se oxidaba y tenía orígenes desconocidos. La misteriosa columna no siempre estuvo en pie en Delhi. Ha estado de un lado a otro de la India mientras diferentes ejércitos la saqueaban durante temibles batallas. Una historia dice que cuando el sultán Iltutmish
saqueó la ciudad hindú de Madhya Pradesh en 1228, robó la columna y la llevó a Delhi. Otra historia afirma que la columna fue robada por el rey Anangapala II en 1050. Incluso si esas historias son ciertas, la columna es mucho más antigua que esos dos reyes. La inscripción más antigua en su superficie está escrita en un idioma indio llamado Brahmi. La inscripción menciona al rey Chandra. Pero hay dos reyes Chandra, uno que es de alrededor del año 400 y el otro gobernó en el año 350 a.C. Como ya habrás podido comprobar, nada de este pilar de hierro está escrito en piedra. Nadie sabe cuántos años tiene ni de dónde procede. La inscripción principal simplemente dice que era un mástil para el estandarte del dios Vishnu. Aquí es donde las cosas se van a poner raras, como estoy segura de que ya sabías que pasaría. Vishnu es uno de los dioses más importantes del hinduismo. Es parte de la Santísima Trinidad. Sí, la Santísima Trinidad existe fuera del cristianismo. En el hinduismo, la Santísima Trinidad está formada por Brahma, Shiva y Vishnu. Vishnu es el protector de todas las cosas. Guarda el reino de los humanos, lucha contra los demonios y mantiene la armonía cósmica. Sin él, todo caería en el desorden y el caos. Este extraño pilar de hierro podría datar de la época en la que Vishnu y sus compañeros dioses alienígenas llegaron a este mundo. El metal del que está hecho el pilar tiene propiedades aparentemente imposibles de encontrar. Un nuevo estudio realizado por el profesor Balaram Pani y sus colegas descubrió que el metal tiene propiedades resistentes a la corrosión. No se oxidará gracias a una película protectora que lo rodea. El escudo del pilar reduce su tasa de corrosión de unos asombrosos 0.395 milímetros a 0.040 milímetros por año. ¿Qué tipo de tecnología antigua es esta? Un misterio en las pirámides. Algo muy extraño está sucediendo en las pirámides de Egipto. A principios de 2024 se encontró una nueva estructura debajo de Giza que podría ser una entrada a algo mucho más extraño y profundo. La estructura fue descubierta justo al lado de las pirámides, en medio del cementerio occidental. El cementerio occidental se usaba para enterrar a miembros de la familia real, personas que eran importantes, pero no lo suficientemente importantes como para tener su propia pirámide. En el cementerio hay una zona realmente extraña, sin una sola estructura sobre el suelo. Curiosamente, un equipo de científicos internacionales de Egipto y Japón utilizó tomografía de resistividad eléctrica para escanear el área debajo de la parte estéril del cementerio. No sé muy bien qué es eso, pero vamos a intentarlo. Bien, intentaré explicarlo un poco. Se envían corrientes eléctricas al suelo y se mide la resistencia para detectar cualquier resto, junto con un radar de penetración terrestre, una técnica que envía un radar al suelo y después de que rebota, mapea las estructuras subyacentes. Encontraron una anomalía a una profundidad aproximadamente de 2 metros. La anomalía es una estructura en forma de L de al menos 10 metros de largo. Según las lecturas del equipo, la estructura es una anomalía altamente resistiva. Eso significa que podría ser un vacío de aire o una mezcla de arena y grava. Actualmente se están realizando excavaciones para averiguar qué se esconde en el cementerio occidental. ¿Qué crees que encontrarán los arqueólogos? Cuéntame en los comentarios a continuación. ¡Huevo de piedra! Un huevo de piedra fue descubierto en 1872 mientras alguien cavaba un hoyo en Nueva Inglaterra. Digo alguien porque no sé el nombre de la persona. Había un proyecto de construcción en las orillas del lago Winnipesaukee. Uno de los trabajadores hizo un hoyo en la tierra para colocar un poste de cerca y allí encontró un huevo misterioso. Estaba enterrado a 1.8 metros bajo tierra, la misma profundidad de un cadáver típico. No puedo enfatizar lo suficiente lo misterioso que es este huevo. Sus orígenes son mucho más extraños que los ojos de piedra gigantes en Costa Rica o los extraños esferoides de nuestros ancestros primitivos. Este huevo podría ser la reliquia más extraña del planeta. Los arqueólogos aficionados han estado especulando sobre su origen durante décadas. Los arqueólogos profesionales están tan perplejos que ni siquiera les gusta hablar de ello. Comenzaré con la parte más extraña. El tipo de roca ni siquiera es de New Hampshire. No es posible que se haya fabricado en la zona. En segundo lugar, no hay otro objeto como este en los Estados Unidos de América. Ningún otro artefacto de ninguna tribu nativa americana, desde la punta de Alaska hasta el final de la Patagonia, ha fabricado algo parecido a este objeto con forma de huevo.
Es complejo y absolutamente único, pero ¿qué demonios es? El huevo de piedra mide aproximadamente 10 centímetros de largo, 6.4 centímetros de grosor y 0.5 kilogramos. Es tan duro como el granito sólido y aproximadamente del mismo tamaño y forma que un huevo de ganso estándar. Sé que no venden huevos de ganso en la mayoría de los supermercados, pero estoy segura de que todos podemos imaginar cómo es un huevo de ganso. La piedra es un tipo de cuarcita y el huevo tiene agujeros perforados en ambos extremos con herramientas de diferentes tamaños. Esto es notable porque los agujeros perforados son increíblemente suaves. Se hicieron con el tipo de precisión que solo se obtiene con instrumentos modernos. Ni siquiera los egipcios podían haber perforado agujeros tan perfectos. Debo mencionar que el huevo también está pulido, ligeramente tan suave como un huevo real. Luego están los extraños símbolos que se han tallado en la piedra, utilizando el mismo tipo de precisión que los agujeros perforados y el pulido. En un lado hay una mazorca de maíz, hay una luna, algunos puntos, una espiral aleatoria y lo que parecen flechas. El simbolismo se pierde para los investigadores modernos. El rostro también es muy confuso en el sentido de que no tiene ninguna característica particular que pueda rastrearse hasta una cultura específica. Es solo un rostro genérico, ojos, nariz, boca, cosas típicas de un rostro. Y a la izquierda del rostro hay lo que parece ser un tipi. El simbolismo recuerda a las culturas nativas americanas, pero no coincide con los motivos artísticos que se han encontrado en América del Norte. Es casi como si quien talló el huevo estuviera tallando lo que pensaría que tallarían los nativos americanos. Y eso nos lleva a la controversia y a la rareza detrás de este descubrimiento. El hombre que contrató a los trabajadores para cavar los postes de la cerca, lo que resultó en el descubrimiento del huevo, fue el empresario local Seneca A. Ladd. Los artículos del periódico del siglo XIX muestran que en 1885 Seneca había tomado el huevo para su posesión, pero no parece haber sido un estafador, no estaba tratando de ganar dinero con el huevo. Cuando Seneca murió en 1892, el huevo fue heredado por una de sus hijas, Frances Ladd Coe. Ella donó la piedra a la Sociedad Histórica de New Hampshire en 1927. La familia nunca se benefició directamente del descubrimiento de la reliquia. La controversia surge de las sugerencias que se han hecho a lo largo de los años. En 1872, el American Naturalist sugirió que el huevo fue elaborado para conmemorar el Tratado de Paz entre dos tribus. Más tarde se planteó la hipótesis de que la piedra se utilizaba como herramienta antigua. Nadie sabe para qué. En 1931 se escribió una carta a la Sociedad Histórica de Hampshire en la que se sugería que el huevo era en realidad una piedra de trueno y que no tenía nada que ver con los nativos americanos. Las piedras de trueno son reliquias míticas que se dicen que caen del cielo. Se pueden encontrar historias de piedras de trueno principalmente en la mitología celta. El artefacto podría haber venido de un grupo de celtas que de alguna manera llegaron a New Hampshire 1000 años antes que Cristóbal Colón. O si no los celtas, entonces cualquier otra cultura con leyendas de dioses del trueno. Estoy pensando que tal vez los vikingos. El misterio del huevo perdura hasta el día de hoy. Los agujeros perfectamente perforados y la artesanía asombrosa sugieren tecnología extraterrestre. Por otra parte, tal vez era una piedra de nacimiento de los nativos americanos. ¿Qué piensas sobre la reliquia más grande de Estados Unidos? Número 10. El hombre polilla. Una de las cosas más horribles jamás descubiertas cerca de Chernóbil no tuvo nada que ver con la fusión real del reactor. En cambio, lo que el personal de Chernóbil vio justo antes de la explosión mortal, que se convirtió en uno de los peores desastres nucleares en la historia de la humanidad, fue un monstruo. No cualquier monstruo tampoco. Antes de que la explosión sucediera en Ucrania, los testigos vieron a una criatura volando por el cielo descrita como una especie de fenómeno de la naturaleza. La bestia tenía ojos rojos brillantes, parecía completamente negra y tenía alas tan grandes que no había forma de que pudiera haber sido un águila o un murciélago gigante. Se le conoce como el pájaro negro de Chernóbil, aunque muchas personas afirman que en realidad fue el infame hombre polilla de la leyenda de West Virginia. Probablemente te estés preguntando cómo demonios pudo haber aparecido el legendario hombre polilla en una pequeña aldea ucraniana que alberga un reactor nuclear.
desde Point Pleasant, Virginia Occidental. Bueno, si sabes algo sobre las leyendas del hombre polilla, sabrás que siempre es una advertencia de una muerte inminente. Cada vez que se ve al hombre polilla, casi siempre ocurre un evento catastrófico inmediatamente después, al igual que el colapso de Silver Bridge en diciembre de 1969, que mató a 46 personas poco después de que se viera ese monstruo volando. Desafortunadamente, la única prueba de que lo que vieron los trabajadores era real es una fotografía borrosa de lo que parece ser una criatura negra con piernas delgadas y alas largas, casi como un ángel, volando sobre sus cabezas en la oscuridad. Desde el incidente de Chernóbil, no se ha vuelto a ver al hombre polilla. Número 9. Lobos mutantes. En un impactante nuevo estudio de lobos alrededor de Chernóbil, especialmente en la zona de exclusión, los investigadores han descubierto que los animales podrían estar propagando mutaciones causadas por la radiación a otras poblaciones de lobos europeos. Según el informe de National Geographic, los investigadores rastrearon y estudiaron a 13 lobos utilizando collares especializados para medir la radiación. Encontraron algunos resultados esperados. Primero, los lobos experimentaron una exposición de radiación cuando viajaban por áreas contaminadas. Sin embargo, encontraron que uno de los lobos machos jóvenes caminó por 402 kilómetros a través de Bielorrusia hacia Rusia, probablemente en busca de una pareja, después de haber sido contaminado. Aquí es donde entra el peligro. Michael Byrne, de la Universidad de Missouri, que estudia los movimientos de animales, dice que debido a que la población de lobos en la zona de exclusión es tan alta, tiene sentido que los animales jóvenes se dispersen. Pero si los lobos mutan y se reproducen con lobos fuera de la zona de exclusión, podrían transferir mutaciones no saludables a la próxima generación de lobos. No solo eso, sino que también tienen la capacidad de contaminar áreas no contaminadas con su radiación. Es difícil comprender realmente el significado de esto. Nadie sabe exactamente hasta qué punto llegarán estas mutaciones radiactivas. Sabemos que la radiación en los lobos puede causar tumores, cerebros extra pequeños y anomalías de desarrollo. Si no se controla, algunos se preguntan si las mutaciones podrían extenderse y acabar con los lobos europeos o incluso convertirlos en espeluznantes mutantes que corren por el bosque. Número 8. Pata de elefante radioactiva. En lo profundo del corazón de Chernóbil hay un elefante radioactivo. Más específicamente es una pata de elefante. Pata de elefante es el apodo que se le da a un gran trozo de material radioactivo debajo de la planta de energía nuclear de Chernóbil. Fue descubierto en diciembre de 1986 en los restos del reactor número 4 después de que explotara. De todo lo que hay en la planta y el área circundante, la pata de elefante sigue siendo hasta el día de hoy la cosa más radiactiva que existe. La pata de elefante también es especial porque su radiactividad no ha disminuido tanto desde el desastre original. ¿Pero de qué está hecha esta cosa? Está compuesta principalmente de dióxido de silicio, aunque el grupo también está lleno de trazas de uranio, magnesio y grafito. Todas estas cosas combinadas crean una radioactividad grave. La masa era sólida después de la explosión y ni siquiera podía dañarse con un taladro operado a distancia. No comenzó a agrietarse hasta 1998 y en 2021, la masa se había derretido para volverse casi como arena. Ahora, aquí está lo letal que es y fue la pata de elefante. 8 meses después de la formación, la radioactividad que se encontraba cerca de la masa era de 80.000 Röntgen. Lo que esto significa es que le administraron una dosis fatal de radiación en solo 5 minutos y aunque se ha vuelto menos peligrosa a lo largo de los años, aún es capaz de matar a una persona si permanece demasiado cerca durante bastante tiempo. Y ahora el número 7. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 7. Bagres gigantes. Además de los lobos, hay bagres gigantes merodeando por el estanque de enfriamiento cerca de la planta de energía. El estanque de enfriamiento se utilizó para evitar que los reactores se sobrecalentaran. Hoy en día, no hay mucho uso para la piscina de enfriamiento, ya que la planta de energía ya no está en funcionamiento. Sin embargo, la planta de enfriamiento está llena de peces de enormes proporciones. Algunos de estos peces son monstruos, mucho más grandes que el promedio. Pero lo que quizás no creas es que la
radiación no tiene nada que ver con el tamaño absurdo de estos enormes bagres. Lo que mucha gente no se da cuenta es que la radiación no suele mutar las cosas para convertirlas en versiones gigantes de sí mismas. Al menos, eso es lo que dice el especialista en radiación de la Universidad de Carolina del Sur, Timothy Musso. Él dice que en lugar de crecer para ser gigantes, los animales han mutado y se vuelven menos eficientes. Esto significa que tienen más dificultades para atrapar comida e ir de un lugar a otro y reproducirse. Esta falta de eficiencia casi siempre lleva a la muerte del animal, porque ya no puede competir en un mundo de depredadores y presas. Las mutaciones no son glamorosas como las que ves en los videojuegos y películas, y los animales realmente no tienen superpoderes geniales. La verdad es mucho más inquietante y fea. Los bagres que viven en el estanque de enfriamiento son gigantes naturales. Estos bagres whales, que pueden crecer hasta proporciones absurdas, y algunos de los bagres whales más grandes llegan a pesar más de 159 kilogramos. No tienen nada de radioactivo. La pregunta es, ¿cómo llegaron allí en primer lugar y cómo sobrevivieron? Número 6. OVNI en Chernóbil. Después del desastre el 26 de abril de 1986, toneladas de subproductos radioactivos volaron a la atmósfera. Fue una calamidad, pero aparentemente algunos en el área fueron testigos de lo que describieron como un objeto volador no identificado, tal vez una nave alienígena, sobrevolando la planta poco después de la explosión. Algunos creen que el OVNI pudo haber causado que el reactor nuclear explotara a propósito, como parte de algún tipo de experimento cósmico que se estaba realizando con humanos. No hay forma de verificar esto. Sin embargo, ha habido afirmaciones infundadas de que las personas que fueron irradiadas en Chernóbil están dando a luz niños que tienen un extraño líquido amarillo dentro de su cuerpo en lugar de sangre. Dicen que dentro de unas pocas generaciones, la descendencia de estos mutantes de sangre amarilla será más inteligente que Einstein. Esto es, por supuesto, una leyenda urbana. Desafortunadamente, viendo la explosión en 1986, nadie realmente tenía un teléfono inteligente a la mano para tomar fotografías de los supuestos ovnis en el cielo. Desde entonces, todo lo que se habla de extraterrestres involucrados en el peor desastre nuclear de la historia ha sido prácticamente borrado bajo la alfombra. Cualquiera que crea que la gente realmente vio ovnis fuera de Chernóbil ha sido considerado un chiflado y un teórico de la conspiración, pero la verdad es que ha habido suficientes testigos para conceder al menos la posibilidad de que algo extraño estaba en el cielo ese día, ya sea extraterrestre, del gobierno o algo más. Número 5. Puntos calientes radioactivos. El bosque rojo de Chernóbil es uno de los lugares más radiactivos del planeta. Recientemente, investigadores del Reino Unido que trabajaban con la Universidad de Bristol viajaron a la zona de exclusión y luego utilizaron drones especiales para adentrarse en las partes más radiadas del bosque para medir la radiación gamma y los neutrones. Estos drones se conocen como vehículos aéreos no tripulados. Fue un intento de trazar un mapa del bosque rojo y ver cuán verdaderamente irradiado estaba todavía, después de todos estos años. Lo que encontraron fueron puntos calientes radioactivos adicionales, previamente desconocidos para las autoridades ucranianas. Según la Universidad de Bristol, el bosque rojo cubre un área de aproximadamente 10 kilómetros cuadrados. El bosque originalmente se ganó su nombre cuando la radiación convirtió a los árboles en un aterrador color marrón rojizo. En lugar de ser verde, la vegetación aquí es roja y en su mayoría no prospera bien. Un dron comenzó a 13 kilómetros del epicentro de la explosión en un pequeño pueblo ubicado al borde de la zona de exclusión. Luego movieron el dron hacia adentro, buscando a través del bosque durante una expedición de 10 días con un total de 24 horas en el aire. Cuanto más se adentraba en el bosque, más se irradiaba. La universidad ahora compartirá la información sobre las zonas calientes que descubrieron con las autoridades locales para ayudar a mantener a las personas fuera del bosque y evitar que se conviertan en mutantes. Número 4. Nutria misteriosa. Una de las cosas más extrañas observadas recientemente en los bosques de Chernóbil fue un animal poco probable. Este no era un monstruo o un monstruo mutante. En cambio, era una nutria normal. La nutria fue descubierta deambulando por la zona de exclusión. Los investigadores que intentaban rastrear la vida silvestre a través del área alrededor de Chernóbil para ver cómo se estaba recuperando, usaron cámaras ocultas. Utilizaron cadáveres de peces para cebar a los animales cerca de la orilla donde
donde tenían las cámaras colocadas y lograron capturar en video 15 especies de aves y mamíferos en la región en cuarentena. Todos se sorprendieron cuando una nutria salió de la nada y se comió a unos peces muertos. Esta fue la primera vez que los investigadores vieron a un animal así dentro de la zona de exclusión, desde que los humanos se fueron en 1986. Aún más impactante es que las cámaras también capturaron imágenes de águilas de cola blanca y bisones americanos. No está claro si alguno de estos animales está muy mutado o es peligroso. No está claro si hay una familia de nutrias viviendo cerca, pero por lo que cualquiera puede decir, los animales parecen perfectamente sanos y no se ven afectados en lo más mínimo. El 98% del pescado que sacaron los investigadores fue ingerido, lo que representa una alta tasa de recolección. Los investigadores estaban muy emocionados y tomaron esto como una gran señal de que la vida silvestre está prosperando. Número 3. Defectos de nacimiento. Lo más trágico que sucedió después del desastre nuclear ha sido una serie de defectos de nacimiento. Los hombres y mujeres que perdieron la vida tratando de contener el desastre nuclear fueron muy valientes y su pérdida también fue trágica. Pero en 1986, los médicos de la región han informado de un aumento en los defectos de nacimiento que es nada menos que desgarrador. Muchos niños en el sur de Bielorrusia y en el norte de Ucrania han estado sufriendo defectos de nacimiento congénitos que los dejan lisiados y mutilados de por vida. Un estudio realizado en la Academia Estadounidense de Pediatría encontró una correlación directa entre niveles peligrosos de estroncio 90 y defectos de nacimiento. El estroncio 90 es, por supuesto, un elemento radioactivo producido gracias a la fusión nuclear. No es de extrañar que el elemento sea volátil y cause tanto daño. Y aunque no voy a entrar en detalles sobre los defectos de nacimiento porque es muy triste, hubo otro estudio realizado por UNICEF que sugirió que al menos el 20% de los niños adolescentes en el país de Bielorrusia han nacido con una discapacidad grave debido a un defecto congénito. Como probablemente puedas imaginar, tener el 20% de los niños discapacitados debido a un defecto congénito es una cifra impactante. Debería estar más cerca de la marca de 0%, lo que realmente te hace preguntarte hasta dónde llegó la radiación y durante cuánto tiempo más veremos sus efectos secundarios. Número 2. Una nueva y aterradora especie. Se ha ocurrido el rumor de que una inquietante nueva especie de monstruo ha nacido de la radiación que rodea Chernóbil. Se ha subido imágenes a internet del monstruo en línea. Tiene piel negra y curtida, ojos oscuros y malvados y un rostro diferente a todo lo que hayas visto antes. Parece ser un monstruo muy real que tal vez perdió todo su pelo debido a esta peligrosa radiación. Es más una leyenda urbana que una criatura real. La llamada prueba era una imagen de otra cosa, pero la gente todavía teme que haya algún tipo de especie de monstruo aterrador deambulando por el bosque. Aparte de algunos rumores e informes anecdóticos de criaturas, no se han encontrado hombres lobo mutantes ni monstruos nocturnos en los bosques a las afueras de Chernóbil. La imagen que ha estado describiendo a la criatura es en realidad un oso andino que se llama Dolores. Dolores y algunos otros osos vinieron a las montañas andinas de América del Sur después de ser descubiertos sufriendo algún tipo de extraño trastorno sin pelo. Estos osos no perdieron el pelo debido a radiación y fue algo completamente diferente. Número 1. Refugio de animales. El reactor nuclear de Chernóbil explotó hace más de 30 años. Desde entonces, la gente no ha vivido en el área afectada. Y aunque sabemos que ciertamente ha habido algunos defectos de nacimiento muy terribles, tanto en animales como en humanos, algo más ha surgido de toda la confusión. Con un área enorme alrededor de Chernóbil y la ciudad de Pripyat, que se está volviendo inhabitable para las personas, los animales se han mudado a niveles asombrosamente altos. Ya hemos hablado de nutrias y lobos hoy, pero National Geographic dice que hay muchas más especies exóticas que viven en el área, como el oso pardo, el lince, el castor, el venado, los búhos, los alces, los zorros y muchas otras, por lo que los científicos lo están llamando un santuario de vida silvestre. Esta es una de las raras ocasiones en las que los humanos han abandonado un lugar indefinidamente cuando todavía era relativamente normal. Claro, hay un poco de radiación, pero en los bordes de la zona de exclusión nunca lo sabrías. La vegetación parece normal, todavía hay insectos, criaturas y los animales prosperan sin interacciones humanas. La zona de exclusión se extiende a ambos lados de la frontera de Ucrania y Bielorrusia. Los estudios han demostrado que los grandes mamíferos en el lado bielorruso de la zona han aumentado drásticamente desde la explosión. Durante una breve encuesta de 5 semanas, un equipo de científicos documentó 21 jabalíes, 60 perros mapaches, 9 tejones, 26 lobos grises e incluso un bisonte. Uno de los científicos dijo que era increíble
porque literalmente no se puede ir a ningún lado sin toparse con un lobo. Desafortunadamente, no hay otros lugares como la zona de exclusión donde los animales puedan estar realmente libres de la interacción humana. La naturaleza ha resucitado de las cenizas. Gracias por ver el video. ¿Te atreverías a visitar Chernobyl? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.